Ok. Curso en línea Introducción a la Protección y Seguridad Radiológica. Tenemos diferentes módulos. Empezamos por el módulo 1, radiación ionizante y rayos X. ¿Qué es la radiación ionizante? De manera simple, la radiación ionizante es aquella radiación con energía suficiente para ionizar la materia. En otras palabras, energía que puede extraer electrones de los átomos. Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma. ¿Por qué es peligrosa la radiación? La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X o partículas alfa y beta o neutrones. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radioactividad. Eso es muy importante. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radioactividad. Y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. La radiación ionizante produce cambios químicos en las células y puede dañar el ADN debido a las mutaciones generadas en el proceso de extracción de electrones de sus estados ligados al átomo. Si la exposición es prolongada o breve, pero en altas dosis, puede ser peligroso para la salud. ¿Qué son los rayos X? En octubre de 1895, el profesor Wilhelm Conrad Röntgen, importante físico alemán de 50 años de edad, trabajaba intensamente con rayos catódicos en un cuarto oscuro cuando pudo ver un resplandor en un pequeño papel con cubierta fluorescente. Debido a que este esplendor era producido por una energía que no era visible ni conocida, él la denominó rayos X. Luego pudo observar que esta energía atravesaba un cartón, un libro y hasta la madera. Emocionado por este descubrimiento, decidió exponer la mano de su esposa a este tipo de energía sobre un papel fluorescente, creando así la primera radiografía. ¿Qué son los rayos X? Sin embargo, tan solo unos meses después del descubrimiento se observaron los primeros casos de dermatitis por rayos X en Estados Unidos. Observaciones similares ocurrieron en diferentes países, por ejemplo, Drury en 1896 describe el daño por radiación en manos y dedos en investigadores experimentales en Reino Unido, y es lo que podemos ver aquí, ejemplo de daño progresivo debido a la exposición a rayos X día 9, día 11, día 16 y día 24. ¿Qué son los rayos X? La identificación de la radioactividad por Becquerel y el descubrimiento del radio por Curie llevaron a más casos de daño por radiación, pero fue de hecho este daño selectivo a ciertos tejidos el que abrió paso a la radioterapia. Los rayos X fueron usados por hospitales militares de campo en 1897 y en los siguientes 10 años muchos artículos fueron publicados sobre el daño de tejidos causado por radiación. Sin embargo, durante las primeras 2 décadas que le siguieron al descubrimiento de rayos X y al radio, la ignorancia sobre los riesgos causaron numerosas heridas. Aparentemente, los primeros radiólogos usaban sus propias manos para enfocar los rayos X que emitían sus aparatos, y el cáncer de piel como resultado directo de tal exposición fue descrito apenas 6 años del descubrimiento de Röntgen. Efectos de la radiación ionizante. Para hablar de los efectos de la radiación ionizante en el cuerpo, estos se deben de separar en dos categorías. Aquellos efectos que para que ocurran dependen de muchos factores, entre ellos la edad del paciente, la predisposición genética, la alimentación, entre otros, que son los efectos estocásticos. Defectos genéticos, daño celular, cáncer. Y tenemos los defectos deterministas, aquellos efectos que ocurrirán dependiendo de la cantidad de radiación y del tiempo de exposición. Efectos deterministas: infertilidad, cataratas, daño en la piel, alopecia. Entonces, estocásticos y deterministas. Estocásticos dependen de los efectos y también de las características de cada paciente, y los efectos deterministas son aquellos que ocurrirán dependiendo de la cantidad de radiación y el tiempo de exposición. Efectos de la radiación ionizante. Para poder determinar cuál será
o cuáles serán los efectos de la radiación, tanto estocásticos como deterministas. Se cuantifica la cantidad a la que se está expuesto con la unidad denominada Gray, que es G, la cual nos da la cantidad de radiación por kilogramo de tejido irradiado, así como con la dosis efectiva que se mide con la unidad de Servio, y nos da una idea del daño que puede ser provocada por radiación. Efectos determinísticos, daños en la piel. Pongamos a la piel como ejemplo para conocer los daños ocasionados por la radiación ionizante. Para esto hay que considerar que la piel cuenta con dos capas, la epidermis y la dermis. La epidermis está formada por células basales y muchas de ellas con melanina, la cual es la responsable de la pigmentación. Debido a ello, pueden existir diferentes daños hacia la piel como resultado de la irradiación en ella. 1 a 24 horas, 8 días, curso en el que por un error humano se expuso al paciente a rayos X un total de 63 minutos. Vemos, las primeras 24 horas, a los 8 días, ya después. Con dosis superiores a 15 Gray o 15 G puede haber una reacción en forma de edema, hinchazón de la piel y ulceración aguda. Se puede producir la pérdida local del pelo, la descamación húmeda como reacción temprana 1 a 24 horas, a medio plazo 8 días, y la descamación no se cura. Se puede presentar una ulceración secundaria, la necrosis cutánea, que requiere una intervención quirúrgica. Se produce con dosis más altas. También es probable que aparezca a largo plazo telangiectasias, atrofia dérmica o endurecimiento o rotura secundario de la piel. Si una herida persiste en el progreso hacia convertirse en una lesión más profunda, se puede necesitar cirugía. Con dosis muy altas, superiores a 80 G, se pueden producir reacciones mucho más graves. Efectos determinísticos. Otros efectos. Existen además una variedad de efectos determinísticos que pueden ir desde infertilidad temporal, desde 0.6 G para mujeres y 0.15 G para hombres, hasta infertilidad permanente desde 2.5 G en mujeres y 3.5 G o Grays en hombres. También se puede producir cataratas. Esto debido a que el cristalino se encuentra rodeado de células altamente radiosensibles. Debido a esto es muy común en médicos que realizan prácticas intervencionistas presenten algún grado de daño del cristalino. Entonces ya vimos que infertilidad temporal 0.6 para mujeres y 0.15 para hombres, y permanente 2.5 para mujeres, 3.5 para hombres. En la tabla se puede apreciar los efectos versus la exposición al cristalino si se toma en cuenta que un solo estudio de TAC de cráneo genera entre 0.02 a 0.04 SB. Es sencillo observar que una mala práctica fácilmente puede llegar a dañar de manera significativa el cristalino. Exposición única, exposición gradual por año, opacidades detectables de 0.5 a 2.0 y gradual 0.1. Cataratas 5, exposición única 5.0 y exposición gradual por año 0.15. Efectos deterministas. Otros efectos. Embarazo. Un feto en sus primeras semanas es particularmente sensible a la radiación, debido a que es un sistema que se encuentra en constante crecimiento, y cantidades bajas de radiación pueden traer consecuencias negativas como las que se describen en la siguiente tabla. Una imagen de TAC de tórax produce típicamente 10 miniservios o MSB, que equivalen a 0.01 G. A primera instancia no parecieran muchos, pero la dosis absorbida se incrementa con el tiempo de exposición. Si en un estudio de una paciente embarazada se cometiera el error como el que llevó a la herida del paciente con daño en la piel, las cuales no son poco frecuentes, en las que hubo una exposición de 63 minutos, sin duda alguna se presentarían complicaciones no solo para el feto, sino también para la mamá. Inicio del embarazo, semana 2, aborto espontáneo 1.0 G, semana 8, malformaciones en el feto, se necesitan 0.5 G, semana 15, discapacidad mental 0.4 G, semana 28, riesgo similar al adulto, fin del embarazo. Y aquí recordar que una imagen de TAC o tórax produce típicamente 0.01 G. Defectos determinísticos. Debido a la radiosensibilidad del recién nacido, se ha prohibido intencionalmente
internacionalmente a lo que coloquialmente se le conoce como la toma toracoabdominal o niñografía. Como veremos más adelante, de igual manera este tipo de técnica se encuentra prohibida en todo el territorio nacional. Esto se encuentra publicado en la NOM 229 SSA 1/2002. Sin embargo, a pesar de que esta práctica se encuentra prohibida, existe aún la costumbre pediátrica de pedir este tipo de tomas con la finalidad de realizar revisión rutinaria del paciente, por lo que debe quedar claro que bajo ninguna circunstancia se deberá exponer de esta manera a ningún paciente. Efectos estocásticos. Entre los efectos estocásticos se encuentran la deformación del ADN, que puede producir diferentes tipos de cáncer, malformaciones o deficiencias en diferentes sistemas del cuerpo humano, principalmente en el sistema linfático, endocrino y nervios, así como puede ser causa de retraso en el crecimiento intrauterino. Estos efectos son más difíciles de notar debido a que no ocurren en un periodo corto de tiempo en el que se pueda observar y ligar directamente con los rayos X. La principal diferencia entre los efectos estocásticos y los determinísticos se basan en que no existe el umbral de radiación en el que se pueda asegurar la ocurrencia de un determinado efecto, pero la probabilidad de que ocurra aumenta al incrementarse el tiempo de radiación, lo cual quiere decir que sin importar el tiempo de radiación existe la probabilidad de desarrollar alguno de estos efectos. Sin embargo, entre más aumentados el tiempo de radiación, es más probable que ocurra. Efectos estocásticos. Uno de los principales efectos estocásticos que pudieran ocurrir debido a la exposición es el de desarrollar algún tipo de cáncer. Este es un proceso complejo que implica diversos cambios cuya naturaleza depende del tipo de célula implicado y el tipo de cáncer desarrollado. Este diagrama nos representa los diferentes caminos que pueden tomar una célula una vez ocurrido el daño debido a la exposición a la radiación ionizante. Al momento de ocurrida la exposición existe una probabilidad de que la célula dañada se repare o que induzca la muerte celular. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la misma célula vaya por el camino B, el cual reproducirá más células con el ADN dañado, ocasionando así algún tipo de cáncer. Aún así, los rayos X se convirtieron en parte de la cultura popular en el siglo XX. Poco después de su descubrimiento a finales del siglo XIX, surgieron rumores sobre los poderes místicos de los rayos X que despertaron la imaginación de artistas, charlatanes y anunciantes. La tecnología de rayos X se convirtió en una metáfora de ver a través de las cosas. Esta mítica visión de rayos X reveló cosas debajo de la superficie, cosas que de otro modo habrían permanecido ocultas si los anunciantes en particular supieron cómo aprovechar este concepto. En los años posteriores al descubrimiento de Röntgen, una ola de euforia por los rayos X se apoderó de grandes segmentos de la población. Los rayos X se celebraban en muchos periódicos como una panacea con frecuencia debido a la falta de conocimiento de los mismos periodistas. Esto atrajo la atención de empresarios que vieron grandes oportunidades de hacer dinero en el entusiasmo popular por la tecnología y la curiosidad de las masas. Es así como fluoroscopios y accesorios para la fotografía por rayos X se convirtieron en un éxito de ventas. Fluoroscopio de zapatos. Ver más confiable que sentir, un zapato que calza perfecto. Este era el eslogan publicitario que usó una zapatería para promocionar el podoscopio en 1936. Ese dispositivo permitía ver desde el exterior cuán bien calzaba un zapato como expresión de modernidad y el espíritu reinante de la época. Prometía a todos los clientes, ya sea que tuvieran pie plano o no, un zapato que calzaba perfecto. La única protección entre el pie y el tubo era un delgado filtro de aluminio. Algunas versiones permitían seleccionar entre 3 potencias de radiación distintas, las más altas para los hombres, la configuración media para las mujeres y las más bajas para los niños. Hasta principios de la década de los 70 era común ver máquinas de rayos X en las zapaterías. Se cree que había más de 10.000 fluoroscopios de zapatos en funcionamiento en las zapaterías estadounidenses a principios de la década de los 50. Uno de los pioneros de la fluoroscopía en los Estados Unidos fue Thomas A. Edison, que convirtió los hallazgos científicos de Röntgen en un éxito de mercado. En mayo de 1896 montó un espectáculo especial sobre los rayos X en la exposición de luz eléctrica en la ciudad de Nueva York. Los visitantes podían echar un vistazo dentro de sus propios cuerpos. El uso comercial de la tecnología de rayos X convirtió a la ciencia en una especie de espectáculo. No existía la necesidad de ocuparse con sensatez de la peligrosa radiación. Edison terminó sus espectáculos sobre rayos X en 1904 después de que su asistente principal, Clarence Daly, muriera de quemaduras causadas por los rayos X.
Puede parecer cómico e incluso algo que no pasaría en la época a tiempo e ingresamos al término rayos X en Google o YouTube. Resultados. Los anteojos de rayos X son un ejemplo, fueron inventados por los estadounidenses Harold von Braun, propietario de una compañía objetos de bromas extravagantes. Una farsa similar es el aerosol de rayos X para sobres. También existe una aplicación para iPhone en donde se puede producir una radiografía de la mano a través del teléfono. La ilusión es creada por una radiografía de una mano. Cuando se inclina la unidad, la sección visible de la imagen cambia, un efecto a medida que el iPhone se mueve sobre la mano. Todo esto deja ver que aún hoy, 125 años después de su descubrimiento, existe desinformación de lo que son y el riesgo que representan los rayos X. Desafortunadamente, los efectos adversos que producen los rayos X no tienen nada cómico. Rápidamente se hizo evidente que los efectos pueden ser letales. Tal fue el impacto que en 1936 la sociedad alemana Röntgen erigió el monumento a los mártires de rayos X y radio en Hamburgo, en el que se nombraron cientos de trabajadores que la salud de muchas nacionalidades quienes murieron debido al daño causado por radiación. Importancia de los rayos X. Antes del descubrimiento de los rayos X, la medicina estaba limitada por la falta de técnicas para observar el interior del cuerpo enfermo y el diagnóstico con frecuencia dependía mucho de la evaluación clínica. Al poco tiempo después del descubrimiento de Röntgen, se hizo evidente que los rayos X ofrecerían posibilidades casi limitadas en cuanto a la evaluación y exploración del cuerpo humano, dando lugar así al diagnóstico más precisos que podrían ayudar a guiar el tratamiento. En el estudio de tórax se estableció rápidamente el rol de la radiografía. Las primeras radiografías de los tórax mostraban el diagrama y el corazón y pronto se identificaron los derrames pleurales. En 1986 Thomas Edison inventó un fluoroscopio modificado con una pantalla de tungsteno. La fluoroscopia de tórax se introdujo poco después y la permitió al radiólogo observar segmentos de los pulmones y el mediastino. Las mejoras en los equipos de generación de rayos X, las placas fotográficas y las pantallas fluorescentes permitieron evaluaciones más precisas, posibilitaron la identificación de tumores de pulmón, la evaluación del corazón y de la aorta, la visualización de los movimientos del diafragma, así como la infinidad de cosas más. Debido al inmenso potencial médico que se fue estableciendo rápidamente con el uso de los rayos X, es que se considera hoy en día que el riesgo que existe al exponerse a este tipo de radiación suele ser poco comparado con los beneficios siempre y cuando esta radiación esté completamente justificada y realizada de la manera correcta. Equipos de rayos X, ya que vimos lo que es la radiación ionizante, las desventajas y ventajas, es momento de conocer aquellos equipos que hacen esto posible: convencional, mastógrafo, fluoroscopio, tomografía axial computarizada, TAC y panorámica dental. Equipo convencional. La radiología convencional consiste en un amplio espectro de técnicas de imagen que utilizan básicamente radiación a base de rayos X, las cuales formarán una imagen al interactuar con las diferentes densidades y espesores de los tejidos del cuerpo humano. Para ello se hace uso de equipos diseñados específicamente para este fin, los cuales pueden ser fijos o móviles, equipo fijo y el equipo móvil. Mastógrafo. La mastografía es un estudio radiológico simple de los senos o mamas de baja dosis de radiación, el cual se lleva a cabo por medio de un aparato especialmente diseñado para este fin. El mastógrafo mamógrafo, una de las principales ventajas es la posibilidad de detectar en fases tempranas la aparición de lesiones que puedan suponer que está gestando un cáncer de mama. Equipo de fluoroscopía. La fluoroscopía es un tipo de radiografía que muestra en tiempo real órganos, tejidos y otras estructuras internas en movimiento. Las radiografías convencionales son como fotografías fijas, en cambio la fluoroscopía es como una película. Muestra los aparatos y sistemas del cuerpo en acción. Esto incluye los aparatos cardiovasculares, corazón y vasos sanguíneos, digestivos y reproductivo, equipo fijo y equipo móvil en arco. La TAC, la tomografía axial computarizada, es una técnica de diagnóstico por imagen en la que se utiliza radiación X para obtener imágenes de cortes sucesivos del órgano o la zona del cuerpo que se desea analizar. Se obtiene una imagen tridimensional al realizarla tanto la fuente de radiación como los receptores de la misma movimientos de rotación alrededor del cuerpo, proporcionando imágenes sucesivas que luego son procesadas y ordenadas por un sistema informático.
Panorámica dental. La radiografía panorámica es una técnica radiológica que muestra las estructuras óseas del rostro del paciente en una sola imagen general. Para ello se vale de una máquina de rayos X especial que rota alrededor de la cabeza del paciente. Con una radiografía panorámica es posible obtener una visión detallada y de conjunto del estado de la salud oral de un paciente, especialmente de aquellos aspectos que quedan ocultos en una exploración visual convencional con el pequeño espejo de los dentistas. Pasamos al módulo 2. Corresponde a la norma 229 SSA1 2002. Línea del tiempo. Röntgen descubre los rayos X en 1895. En 1896, observan los riesgos de los rayos X, empiezan a establecer principios de protección. En 1925 se lleva a cabo el primer Congreso Internacional de Radiología. 1957 se crea el Organismo Internacional de Energía Atómica. 1958 México ingresa formalmente a la OIEA. 1984, el 7 de febrero se publica en el Diario Oficial de la Nación la ley de la Nación de la Ley General de Salud. 1996 se publican las normas oficiales NOM 157, SSA1 1996 y NOM 146 para regular instalaciones que utilicen las fuentes de radiación. En 2002 entran en revisión la NOM y se planifican publicaciones y se unifican al publicarse la NOM 229 SSA1 2002. Antecedentes. Como vimos en el módulo anterior, los rayos X han sido ampliamente utilizados desde su descubrimiento, por lo que desde entonces se han ido documentando tanto sus beneficios como sus riesgos. Tan solo un año después del descubrimiento de Röntgen, el ingeniero estadounidense Wolfram Fuchs dio a conocer lo que podemos decir fue el primer consejo de protección contra los riesgos de los rayos X. Haz la exposición lo más corta posible. No te pares cerca de 30 centímetros del tubo de rayos X, cubra la piel con vaselina y deja una capa extra en el área mayormente expuesta, estableciendo así las 3 piedras angulares de la protección radiológica: tiempo de exposición, distancia y barrera. Tiempo de exposición, distancia y barrera. Antecedentes. A principios de 1920 las regulaciones de protección radiológica estaban siendo escritas, pero no fue hasta 1925 que el primer Congreso Internacional de Radiología se llevó a cabo y en él se consideró establecer estándares de protección internacional. En 1957 se crea la OIE, Organismo Internacional de Energía Atómica, organismo que fue creado como la Organización Mundial de los Átomos para la Paz dentro del sistema de las Naciones Unidas, al cual se le otorgó el mandato de trabajar por sus estándares, por sus estados miembros y múltiples asociados de todo el mundo, para promover el uso de las tecnologías con fines pacíficos y en condiciones de seguridad. México ingresa formalmente a la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, en el año 1958 y a partir de este año contribuye activamente en las labores de promoción a la no proliferación nuclear, así como la protección contra los riesgos de las fuentes de energía ionizante, con el objetivo de proteger y salvaguardar la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se publica la Ley General de Salud el 7 de febrero de 1984. En esta ley se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Esta ley es de aplicación en toda la República Mexicana y su disposición son en orden público e interés social. Ley General de Salud. Artículo 125, que establece que la posesión, comercio, importación, exportación, distribución, transporte y utilización de fuentes de radiación de uso médico requiere autorización sanitaria, así como la eliminación y desmantelamiento de las mismas y la disposición final de sus desechos. También otorga la facultad a la Secretaría de Salud expedir las normas que deberán de sujetarse a los responsables del proceso de las fuentes de radiación ionizante, así como de expedir las autorizaciones en forma conjunta con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. Artículo 127, que establece que el cuerpo humano solo podrá ser expuesto a radiaciones dentro de los máximos permisibles que establezca la Secretaría de Salud, incluyendo sus aplicaciones para las investigaciones médicas, de diagnóstico y terapéutica.